Shimmy, shimmy, yay, shimmy, yay, shimmy, ya. Drink, swallow, la, la. Drink, swallow, la, la. Swallow, la, la. Swallow, la, la. El último capítulo del asombroso circo digital por fin ha salido para que todos tengan la oportunidad de apreciar la culminación de esta maravillosa serie, aunque los que siguieron la serie de cerca sabrán que la película fue filtrada días antes de su estreno en cines, lo que llevó a ciertos fanáticos, y lo digo con extensas comillas, porque un verdadero fan trataría de no comerse spoilers hasta el día del lanzamiento oficial, a criticar el final que Gooseworks le dio a su serie. Pero, ¿es verdad que el final fue malo? ¿O solo es una exageración de un grupo menor? Bueno, de eso hablaremos en este video y les recomiendo quedarse hasta el final. The Amazing Digital Circus es una serie que nació el 13 de octubre del año 2023 a manos de su creadora Gooseworks y producida por Glitch, lo que quiere decir que han pasado casi 3 años de desarrollo en la historia de esta serie, divididos en un total de 9 capítulos actualmente. No les voy a dar un resumen de toda la serie porque el video sería bastante largo y sé que les gustaría ir más al punto, así que si quieren un poco más de contexto, pueden darle un vistazo a la serie o ver resúmenes en otros canales. Una vez dicho esto, el inicio del capítulo 9 es bastante interesante. Comenzamos como iniciamos, viendo a los personajes aparecer en un escenario teatral, pero con la diferencia de que esta intro se siente más vacía y sombría, lo cual no es nada malo, ya que representa exactamente cómo es la situación actual del circo. Kane, la inteligencia artificial responsable del circo, fue eliminada y con ella todo el circo se empezaba a desmoronar. Los protagonistas tienen una expresión de temor e incertidumbre mientras los tonos apagados bañan la escena. Y sobre todo, una de las partes que estoy seguro desconcertó a más de uno en la intro al inicio de la serie, ahora parece tener un significado más aterrador. O sea, literal, si esta parte no te dejó pensando es porque Gravity Falls no fue tu infancia. Después de esta presentación viene una escena bastante cruda, ya que ahora podemos ver como toda esperanza de salir del circo se desvanece casi de inmediato. Jax muestra una gran hostilidad hacia Kinger, culpándolo de haberse equivocado gravemente, pero Pomni trata de calmarlo, provocando que Jax se ponga a la defensiva, proyectándose un poco, ya que dice que cuando él comete un error todos lo culpan, pero a Kinger no le dicen nada, cuando realmente la única que culpó a Jax en el capítulo 7 por presionar el botón rojo fue Zubul, porque el resto le dio la razón a Jax, incluida Gangle. Durante esta breve pelea, Kinger revela algo muy importante, y es que en el capítulo 8 Kinger menciona que cuando trabajaba en CNA, su compañero Scratch quería crear algo. En ese momento nos dejan con la intriga de qué era lo que quería Scratch, y ahora sabemos que lo que quería era un escáner mental, dato que es muy importante para anticipar el final de esta serie. Luego, todo el grupo empieza a separarse, ya sea por frustración o tristeza, y personalmente me dolió bastante cuando Gangle toma la mano de Zubul, pero ella ya no reacciona, y Gangle rompe en llanto sabiendo que incluso aquella amiga tan cercana y en quien confiaba por su fuerte voluntad, ahora también está rota y no sabe qué hacer. A partir de este punto pensé que todo iría cuesta abajo, parecía que esta vez el grupo se separaría de forma permanente, y creo que los personajes sentían lo mismo. Kinger, mientras tanto, intentaba rellenar las partes destruidas del circo, a lo que Pomni se acerca, intentando ayudar, pero cae de rodillas ante la impotencia y siente que todo lo que hizo no sirvió de nada. Pero Kinger, siendo el Chad que demostró durante toda la serie, le da unas palabras de consuelo y la anima a no rendirse. Es ahora como poco a poco el grupo se va uniendo nuevamente, tal vez no con la esperanza de que podrán salir del circo, pero sí que estando juntos todo puede ir mejor, aunque hubo alguien que no se animó, llegando así a la parte más desgarradora de este capítulo. Jax intenta acercarse a Pomni para volver a integrarse en el grupo y tal vez disculparse, cosa que más adelante tomará más peso, pero a mitad del camino decide volver a ponerse esa máscara arrogante y alejarse. Pomni dice haberse arrepentido de no haber regresado en ese momento, pues se le había olvidado lo que podía pasar. Y sí, lo que muchos temían desde el capítulo 7 se cumplió, pues Jax se abstrajo. Ahora deambula por el circo, mientras todos lo observan y qué fuerte ver que Zubul sintió pena por él. Puede que incluso llegó a pensar que tenía algo de culpa por ser tan distante y tan fuerte con Jax. Y Gangle se disculpa por no sentirse triste de que Jax se abstrajera, pues recordemos que ella sufrió mucho abuso por parte de él durante un largo tiempo. Ahora todos tienen que hacer algo para contener a Jax, pero Pomni decide adelantarse para intentar matarlo. Nah, mentira, solo usó la pistola para romper las luces y estar en total oscuridad, porque Kinger en el capítulo 2 le contó a Pomni que cuando su esposa Queenie se abstrajo, la oscuridad la mantuvo serena, pero me pareció gracioso pensar que realmente Pomni le iba a meter plomo a Jax. Cuando Pomni finalmente tiene a Jax frente a ella, decide abrazarlo, ya saben, curarlo con el poder de la amistad y así. A día de hoy,
Aún no estoy 100% seguro de qué es exactamente esta conciencia de Jax, así que les contaré mi interpretación personal. Pomni aparece en un lugar donde hay varias puertas con un Jax de diferentes colores, lo que yo asumí que serían sus emociones al estilo Intensamente. Pero mientras iba pasando por cada una de ellas, me pareció raro ver que dentro de cada escenario había una puerta tachada de algún personaje, como esta de Ragata. Lo que yo interpreté es cómo Jax pensaba que sería el ambiente del circo si faltaba alguno de sus compañeros, aunque Pomni luego le pregunta a los diferentes Jax si así es como los ve a ellos, por lo que puede ser la percepción de Jax hacia cada personaje. En lo personal, el que más me dio risa es el Jax Maid, ya que es muy sumiso, y Gangle toda una tsundere, tremenda fantasía se armó el Jax y le decía rarita a Gangle, no puede ser. Al final hay una puerta que lleva a Pomni a encontrarse con 3 diferentes Jax que vio en otras puertas. Uno turbio, el Maid y uno que parece ser su parte más vulnerable. De aquí hay 2 puertas, una con cadena que realmente me intriga lo que podría haber detrás y la otra que está cerrada con llave. Ninguno de los Jax coopera hasta que Pomni los elimina y el Jax vulnerable es el que le entrega al final la llave, para que al fin pueda hablar con su amigo. No sin antes ver todo lo que Jax hizo desde que entró al circo por primera vez. Vimos cómo fue su amistad con Ribbit y Kofmo, al igual que cómo fue que se destrozó esa amistad. Y aquí tengo que abrir un gran paréntesis, porque hay mucha gente que defiende a Jax y otras a Ribbit. En lo personal siento que no hay que buscar un culpable como tal, pero hay que hablar con los hechos. Es cierto que Jax tuvo una infancia muy difícil y se nota en su falta de madurez en las relaciones personales, muy posiblemente provocado por el ambiente familiar en el que vivía y sobre todo por su padre. Recordemos que Jax era el más joven en el grupo, teniendo 22 años. No sé qué edad tenía Ribbit, pero con ella realmente se notaba una mayor madurez, porque luego de que Jax se abrió con Ribbit y estar a punto de coronar nuestro queridísimo conejito, Kofmo los interrumpe preguntándoles si podía hablar con ellos un momento, a lo que Jax entra en pánico y creo que todos nos quedamos con la cara de Ribbit pensando en por qué tanto drama, pero Kofmo demuestra ser un buen amigo diciendo que ya podrán hablar en otro momento. Pero aquí empezó la decadencia de la amistad, porque Jax, sin dar explicaciones, se empieza a alejar de Ribbit, lo cual hiere lentamente a Ribbit y Kofmo nota que algo no anda bien. Jax, en lugar de hablarlo o disculparse, decide no hacer nada, minorizar lo sucedido e incluso decirle que lo que le contó no era real, algo que claramente Ribbit sintió como una traición. Con justa razón. Pero aún así, Ribbit siempre intentó volver a conectar con Jax, y aunque él sabe que cometió un error, no hizo nada. No le dio una sola oportunidad a Ribbit de volver a empezar, lo que al final terminó en la abstracción de Ribbit. Incluso Kofmo sabía que entre Jax y Ribbit había algo más que una amistad, por lo que era entendible que Kofmo se extrañara del repentino cambio de actitud de Jax, pero aún así mantenía su amistad, incluso dándole la oportunidad de acompañarlo en busca de una salida, que Jax rechaza. También vemos cómo después de la abstracción de Kofmo, Jax se ve al espejo, con lágrimas en los ojos, pronunciando una frase que seguramente escuchó de su padre. ¿Vas a llorar, niñita? Lo que nos da a entender el tipo de persona que era el padre de Jax. Pomni por primera vez ve estos recuerdos de Jax, comprendiendo todo lo que él ha pasado, y así como hizo Ribbit, le dio otra oportunidad. Pero ahora Jax acepta esta segunda oportunidad que Pomni le da, aunque no con palabras, pero sí abriéndose y abrazando a Pomni, diciéndole que la odia. Pero Pomni solo sonríe y responde con humor. Me gusta pensar en que esta escena es una representación de lo que vivió Jax con su madre la última vez que la vio, pues cuando Ribbit le preguntó si había algo de lo que Jax se arrepentía, él responde que después de sincerarse con su madre mientras la abrazaba, ella solo se rió, lo que molestó a Jax e hizo que la apartara de un empujón, y por miedo de pensar que había acabado con su vida, decidió huir de casa. De hecho, yo creo que la madre de Jax en ese momento es posible que estuviera borracha, porque cabe la posibilidad de que Jax le dijera a su madre lo mismo que le dijo a Pomni, que la odiaba, pero creo que ella no se rió por burlarse, simplemente sabía que era bueno que su hijo expresara abiertamente sus emociones. Aparte, puede que se quedó tumbada en el suelo solo por efecto del alcohol, como cualquier borracho en la calle un fin de semana. Una vez que Jax y Pomni al fin hacen las paces, vemos como Zubul y los demás intentan rescatar a Pomni, pues empezaba a glitcharse por haber estado en contacto con el Jax abstraído tanto tiempo, y estoy seguro de que aquí todos pensamos lo mismo, pues Jax al pisar una granada cegadora se ilumina, y pensamos que tal vez podría curarse, cosa que no pasó. Pero ya que Jax estaba tranquilo, todos construyeron un refugio para dejar a Jax ahí, y después de ese arduo trabajo se relajan un rato pensando en qué harán con Jax después. Aquí se nos revela una gran sorpresa, pues
Kane sigue vivo y se lo ve observando a los protagonistas desde la lejanía. Ahora pasamos a una escena que resultaría algo confusa, pues alterna entre un tiempo pasado y presente. En las secuencias que representan el pasado, vemos a Kane escalando y rompiendo los bloqueos de acceso para llegar a la carpeta de escáner mental, y así completar el trabajo de Scratch, haciéndolo funcionar e integrando a Scratch por primera vez en el circo. En la secuencia del presente repite el mismo proceso de escalar y romper los bloqueos, y usa internet para buscar los nombres de cada uno. Vemos que Kane tenía una especie de doble personalidad, debido a la influencia de la otra inteligencia artificial, que es Bubble, que de hecho, debido a esta discusión interna, creo que Kane era una IA muy humana, posiblemente debido a que fue un prototipo que contaba con mayor libertad y seguramente por la influencia de la programación de Scratch. Pero cuando Kane absorbió a Bubble tenía una mezcla entre libertad y rigidez, lo que creo que influenció en su comportamiento omnipotente del capítulo 8. Sobre todo por cómo se ve la discusión entre Kane y Bubble, al final Kane decide separarse de su hermanito, dejándolo flotar por el vacío, también así perdiendo parte de sus poderes. Básicamente ya no es Admi. La escena donde Kane habla con la luna me parece hermosa, siempre fan de este ship, pues Kane confiesa que tiene miedo de volver porque no sabe cómo reaccionarán los protagonistas ante su llegada, pero la luna lo anima a entrar y disculparse sin importar lo que pase, volviendo a decir que aún lo ama, a lo que Kane le recuerda que no la programó para decirle que lo amaba, pero la luna solo responde con un lo sé, y la mirada de Kane lo dice todo, porque al final se da cuenta de que alguien sí lo amaba de verdad. Así regresamos a cuando Kane los observa desde lejos. Kane chasquea los dedos para reparar el glitch de Pomni, por lo que en ese momento todos se ponen en alerta. Recordemos que Kane era el único que podía curarlos de esa manera y todos pensaban que ya no estaba, y si regresaba había una posibilidad de que quisiera venganza por intentar borrarlo. Pero Kane se acerca lentamente, pidiendo disculpas a todos y haciéndoles una propuesta, la cual es que ellos se hagan cargo del circo con total libertad, y diciéndoles que antes de poder responder les preparó un regalito. Todos acuden a ver lo que preparó Kane, siendo una presentación en la que les muestra sus verdaderos nombres a cada uno y mostrándoles cómo fueron sus vidas luego de entrar en el circo, porque aquí se confirma que ninguno de ellos estaba atrapado, pues solo eran sus conciencias escaneadas las que se integraban en el programa. Después de la presentación de Kane le pregunta a Abigail si deciden aceptar su propuesta, y ella, satisfecha con saber que su vida siguió fuera del circo, decide aceptar su nueva identidad como Pomni y aceptar, junto a los demás, la propuesta de Kane, siendo ahora un grupo más unido que nunca. Trabajan para darle vida nuevamente al circo, pintan un mural conmemorativo para todos aquellos que se abstrajeron, y a los abstraídos ahora los tienen en un lugar que parece una exposición de acuario de zoológico. Aunque realmente me parece bonito ver cómo Ribbit, Jax y Kofmo nadan juntos, como si hubieran vuelto a ser amigos. Es una escena muy linda. Además de que Kinger ahora puede ver a su amada esposa las veces que quiera. Ahora todos viven juntos en el circo, no viviendo aventuras RPG, sino que conviviendo como compañeros, y Kane ahora siendo uno más de ellos. Al final consiguió lo que tanto anhelaba todo este tiempo. Pomni se despide de nosotros. Vemos al grupo live action con el tema de la serie de fondo, y así se acaba esta maravillosa serie. Si no lloraste en alguna parte de la película es porque tienes menos corazón que Jax o simplemente no profundizaste mucho con la serie. Pero ya en serio, tenía miedo de que el final realmente fuera malo por las críticas que hubieron durante la filtración, pero al final realmente te llega al corazón si empatizaste con alguno de los personajes o la historia en general. El hecho de haber podido plasmar estas emociones en la audiencia es lo que me hace afirmar con total seguridad de que el final es muy bueno y le dio un buen cierre a la serie. Te puede gustar o no, ya sea por A o B razones, pero no pueden decir que es un final malo. Y creo que ese es el principal problema con la gente hoy en día. No distinguen entre algo que no les gusta y algo malo. ¿Les doy un ejemplo? A mí no me gusta la película de Narnia, y antes de que saquen los trinches, no estoy diciendo que la saga de Narnia sea mala, simplemente no me llegó a atrapar como a los que sí disfrutan de la saga, lo cual no tiene nada de malo, son gustos y ya está. Pero ahora, gracias al internet, la gente se ha sentido con el poder de criticar cualquier cosa, ya sea con fundamentos o no. Y más que nada, en series y películas suele pasar que hay gente que no le gusta algo y ya con eso lo tachan de mala, que ojo. Sí pueden haber casos en los que una serie o película no te guste y al mismo tiempo sea mala, como es el caso de live action de Blancanieves, pero no necesariamente van de la mano. Puede que algo no te guste, pero que sea bueno. Y al revés, puede que a ti te guste algo
que es malo. Eso depende de cada quien, pero no por eso vas a bombardear de comentarios negativos las redes de algún creador, porque lamentablemente ese fue el caso de Gooseworks. El hate escaló a tal punto que la misma creadora llegó a odiar su creación, queriendo alejarse de todo acerca del circo digital. No creo que este video llegue a sus oídos, pero si da la casualidad, espero que dentro de ella siga amando este proyecto que nos trajo risas, reflexiones y lágrimas a su audiencia más fiel. Sobre todo porque creo que es el sueño de muchos animadores el crear algo con lo que la gente pueda conectar y apreciar de verdad. En conclusión, objetivamente considero que el final es una obra de arte. Le da un cierre respondiendo muchas de las dudas que surgieron a lo largo de la serie, te mantiene constantemente atento a los detalles, llegas a sentir diferentes emociones y el trabajo de animación es simplemente impecable. Si hay algo que no te guste del final, está bien, no a todos nos llega el mismo mensaje y por algo existe Wattpad. Si te gustaría compartir tu experiencia con el final de The Amazing Digital Circus, puedes hacerlo en los comentarios. Ahora que el video terminó, te preguntarás, ¿por qué queda más tiempo? Bueno, si te quedaste hasta aquí, déjame agradecerte, y ya que este es mi primer video del canal, creo que es apropiado presentarme. ¿Por qué no lo hice en el inicio? Pues porque estoy seguro que muchos hubieran ido. Ahora sí, yo soy Gaster, diseñador gráfico y multimedia, o por lo menos eso dice mi título. Soy un aficionado a la animación, los juegos, el anime y obviamente a todo lo que tenga que ver con el arte, como la música o el modelado 3D. Quiero experimentar en este mundo de la creación de contenido, ver si me da resultados para ir cumpliendo mi sueño poco a poco. Actualmente hay mucho que quiero hacer, pero siento que tengo un grillete anclado a una bola de hierro que no me deja avanzar. Y les seré sincero, no voy a poder ser muy activo como me gustaría en las redes sociales, pero haré el mayor esfuerzo para traerles contenido lo más pronto posible. Te recomiendo que vayas a mis redes para ver la ilustración que acabo de subir y allí iré subiendo unos cuantos trabajos que tengo por ahí guardados y obviamente los que haga más adelante. También tengo pensado hacer streams, pero es algo para lo que aún no me siento muy seguro, la verdad. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por haberme escuchado y espero poder verte otro día. Uy, vaya que despedida de Hace rato me picó un mosquito y el culero me agarró porque andaba solito. Si hubiera habido más banda le damos en la madre. Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre.